Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que con tanta oferta cinematográfica, tantas salas, tantas películas, no es fácil estar en todas partes, pero no solo del cine vive este festival. Y la verdad es que la organización que está detrás de este festival, el CPCB, tiene una serie de actividades que desarrolla durante el año, entre ellas una muy importante denominada CAWIN. Y CAWIN es un espacio de conversación que se genera en distintos lugares con distintas temáticas que normalmente son temáticas de mucha importancia social, de importancia comunitaria. Y dentro del festival se organizan 2 de estos espacios CAWIN y este es uno de ellos que esta vez está dedicado a conocer las propuestas culturales de algunas candidaturas que están que van, digamos, a la elección que tenemos a fin de año. Lamentamos tener que contarles que, a pesar de que habíamos recibido la acogida del Comando de Jara para estar presente acá a través de Ana María Gasmuri, se nos informó a último minuto que ella por razones personales no podía estar presente y su comando no pudo gestionar alguien que la reemplazara, así que lamentamos esa ausencia. Pero tenemos aquí representantes de otros 2 comandos y me acompaña aquí nuestra queridísima amiga Antonella Esteves, que es periodista cultural y directora de la Radio UNIAC y que va a estar a cargo de moderar este CAWIN. Así es que ella les va a contar un poco cómo va a funcionar la metodología. Estamos en streaming a través de diversas plataformas y esperemos tener un súper buen CAWIN. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Teani. Muchas gracias nuevamente al festival, al CCPB por invitarme a ser parte de esta fiesta este año nuevamente y también por darse un espacio para reflexionar sobre cultura y política. Perdóname, pero es que si no lo digo me van a matar. Estos espacios no los hacemos nosotros solos. Era súper importante esto. Tenemos colaboradores. En el caso de este CAWIN tenemos 2 colaboradores muy importantes, que es la Unión Nacional de Artistas, y aquí se encuentra su directora ejecutiva, y además el Observatorio de Políticas Culturales. Sin ellos, obviamente, no habríamos logrado hacer esto, así que tenía que decirlo. Discúlpame, Antonella. Si no, lo iba a decir yo igual. Bueno, por supuesto, nos importa mucho que hablemos de cultura y de la continuidad de los proyectos que hoy día existen, de la creación de nuevos proyectos, de la relación de la ciudadanía y de la democracia con la cultura de derechos culturales y sobre todo de lo que hasta ahora los distintos candidatos han señalado respecto a su mirada de cultura y qué es lo que harían en su posible gobierno. Además, estamos en un momento muy interesante para esta conversación porque, como sabrán, se está discutiendo el presupuesto con el que va a partir el nuevo gobierno y hay varias ideas ahí que son importantes de acercarnos a ellas. Van a tener cada uno de nuestros invitados 15 minutos para hacer una presentación general. Luego yo les voy a hacer un par de preguntas abiertas y es muy importante que ustedes también participen. Entiendo que quienes están en sala van a poder escribir sus preguntas en papelitos, ¿no? ¿Hay papelitos? Me dijeron que sí, ahí están los papelitos. Que harán llegar y que me llegarán de vuelta. Y quienes nos están viendo por streaming también pueden participar a través de las plataformas y ahí por WhatsApp me van a estar mandando sus preguntas y vamos a elegir algunas, por supuesto no vamos a alcanzar todas, pero vamos a elegir aquellas que despierten más interés general. Le damos la bienvenida entonces a Víctor Jiménez Atkins, cineasta, responsable de un documental que estuvo hace algún tiempo dando vuelta, el retrato de un antipoeta, sobre Nicanor Parra y que viene acá en representación del comando de José Antonio Kast. Muy bienvenido. Gracias. Y luego también está con nosotros Emilio de la Cerda. Emilio de la Cerda es arquitecto, fue subsecretario de Patrimonio en el gobierno de Piñera, es profesor de la Universidad Católica y también le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias, Emilio, por estar acá. Entonces, si quieres, puedes partir, Víctor, con tu presentación. Yo voy a estar tomando el tiempo igual, así que perdónenme si soy un poquito intensa. ¿Se escucha?
No, Hola, ahí sí. ¿sí? Ya. Hola a todos, mucho gusto. Bueno, yo tengo una historia larga con Valdivia. La primera vez que vine fue justamente a hacer un video de un registro acerca del... Le dieron a Nicanor Parra la medalla de Luis Oyarzún, ¿ya? Esa fue la primera vez que vine a Valdivia. Después vine unas 2 veces, o 3, no me acuerdo bien, siendo director de una carrera de cine. Entonces traíamos a los alumnos a Valdivia a mostrar sus cortometrajes. Había, me acuerdo, una competencia con una cámara que la prestaba Sony, entonces era algo muy dinámico, muy entretenido. Después también me tocó traer el documental sobre Parra aquí al festival, que a un socio mío lo invitaron, Robin Westcott, que era productor asociado del documental. No me acuerdo bien si nos invitaron a participar o a mostrarlo simplemente. También fue increíble, me encontré con muchos amigos que no veía hace mucho tiempo. Luego, la última vez antes de esta, vine porque la escuela de cine de la universidad estaba buscando un director de carrera, y entonces yo me presenté como un postulante y quedé en la terna. Entonces vine, hice mi propuesta, que básicamente decía que a mí me interesaba hacer una escuela inductiva basada en la escuela de cine que estudié yo en Roma, en Italia, que consiste en invertir en tecnología y que los estudiantes, a través de la práctica, vayan descubriendo su propia búsqueda, ¿ya? No me fue bien, creo que escogieron a otra, por cierto, escogieron a otra persona y bueno, esa fue la última vez antes de esta, que es el presente, digamos. Y todas las veces ha sido un agrado y es como súper patente en lo que nos estamos reunidos ahora, digamos, cómo la cultura hace que nos juntemos, ¿cierto? Que aprendamos unos de otros, que nos demos cuenta cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras diferencias, ¿ya? No sé si... Ahí está la cosa. Me interesa destacar de esa premisa o de esa oración el término de la cultura, ¿no es cierto?, que es como esta identidad que desde mi punto de vista es lo único ineludible que tenemos, ¿no es cierto? O sea, uno nace en el lugar que le toca nacer y en este caso somos chilenos, ¿cierto? Y ser chileno significa un montón de cosas, desde la manera de hablar, la manera de pensar, de hacer sintaxis, el humor, ¿cierto? Y también al mismo tiempo, desde otro punto de vista, me parece interesante, sobre todo con el fenómeno que se ha dado ahora último de los migrantes que hemos recibido, ¿cierto? Cómo también nos damos cuenta que somos diferentes. Lo digo básicamente por las personas que no hemos salido, o sea, no hemos salido de Chile. Entonces, uno no sabe cómo es uno, digamos, o sea, ve a todos iguales a uno, entonces como que no toma conciencia. Y con la migración, yo lo veo como algo positivo, ¿no es cierto? Como que nosotros los chilenos también nos damos cuenta de qué es ser chileno, ¿eh? Cómo pensamos, cómo nos comportamos, qué cosas nos gustan. Entonces, ese fenómeno me parece muy interesante y que claramente forma parte del discurso que en el Partido Republicano se toma en consideración, ¿ya? Y que es importante también dejar muy claro que
para el partido es sumamente importante la identidad, la cultura, el ser chileno, fomentar las tradiciones, fomentar nuestra cultura, ¿ya? Fomentar nuestro patrimonio, nuestra herencia, trabajar con los artistas que se mueven en todas las bellas artes y que exploran, ¿no es cierto?, nuestra identidad a través de instrumentos o herramientas o códigos particulares. Entonces, eso sería como la introducción a cuál es la visión que tiene el Partido Republicano acerca de la importancia específicamente del trabajo que tiene que realizar el Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio. ¿Ya? No sé si puedes cambiar. Ejes. Bueno, esos son los principales ejes, ¿cierto? Que son, en el fondo, las materias en las cuales, por lo menos hasta el momento, se pretende trabajar desde un comienzo, que son bastante superficiales, digamos, promover la cultura. Si quieres puedes cambiar esa, ahí está. Y luego acá en los principios rectores me interesa profundizar en ciertas cosas que nosotros nos hemos ido dando cuenta después de hacer un análisis del panorama. Por ejemplo, en el primer principio nos hemos dado cuenta que solo el 35% de la población nacional, solo el 35% aproximadamente, tiene acceso a centros de cultura de mediana calidad. O sea, hay un 65% de los chilenos, la gran mayoría están en regiones. En Santiago, en las urbes, hay más acceso a la cultura y a los centros donde se ejerce el arte o la cultura, pero la gran mayoría no tiene acceso a centros de arte. ¿Ya? También hemos identificado que menos del 50% de las municipalidades cuentan con espacios culturales que se gestionan activamente, menos del 50%. Ese es otro dato importante, sobre todo para el Ministerio, que el Ministerio no está pensando o no estaría pensando en cosas muy puntuales, sino que más bien en cómo abarcar con esta idea de llegar con la cultura y con el arte a la mayor cantidad de personas. ¿Ya? Entonces, esa es una barrera que existe actualmente hoy. ¿Ya? Y lo otro que también es bastante inquietante es que el gasto en infraestructura cultural es bajo o es limitado. ¿Ya? Creo que se gastan como 95.000 millones de pesos dentro del presupuesto para ese ítem, ¿ya? Que no es ni el 20%. ¿Ya? Entonces, ese es otro desafío que desde nuestro punto de vista hay que hincarle el diente, hay que trabajar en eso. El segundo dice la participación. También aquí en el segundo punto nosotros sabemos que la participación cultural en Chile posee barreras, particularmente en las personas con menos recursos, no tienen acceso a la cultura y al arte. ¿Ya? Las personas de edad tampoco, ¿ya? Que es un crimen, ¿sí? Gente que está jubilada y que prácticamente no tiene la opción de ser un diletante, o sea, de pasarlo bien teniendo ocio, digamos. Eso es un crimen. Y lo último es que también eso
todos lo sabemos, digamos, en las zonas urbanas también pasa lo mismo, digamos, en las zonas retiradas, en los pueblos alejados también no hay arte, no hay cultura, ¿ya? El tercer punto, que tiene que ver con las regiones, la descentralización, dice que el 40% de los fondos concursables se asignan a regiones. El 40%, o sea, mucho más de la mitad de los chilenos viven fuera de Santiago y sin embargo la proporción es al revés. Eso también hay que verlo, ¿ya? Eso claramente habla de lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que el centralismo, este chupón santiaguino que absorbe todo, y que ustedes, gracias al esfuerzo de ustedes mismos, han de alguna manera logrado mover ese eje, o sacar algo de allá y traérselo para acá. Ese es un gran mérito, ¿ya? Lo mismo, ya algo dije, pero que Chile tiene una brecha enorme con la infraestructura cultural. Más de 120 comunas, en Chile hay alrededor de 350 comunas. Más de 120 comunas chilenas no tienen ningún tipo de espacio cultural, ¿ya? Estamos hablando de un 40%, un 38%, no hay nada. Entonces, ahí también hay que hacer algo, un trabajo fuerte. El 60% de los teatros y los museos se concentran en la región metropolitana. Ese es otro dato. El cuarto, el Estado como facilitador. Actualmente el 70% del financiamiento público se asigna de manera discrecional. Es decir, no hay concursos. O sea, el presupuesto que tenemos anual para hacer que funcionen las instituciones de arte a través del ministerio, el 70% ya está asignado, o sea, ya la plata pasa directo a esas instituciones. No hay concurso, ¿ya? Entonces eso también nosotros pensamos que hay que revisarlo, ¿ya? Hay que ver cuáles son los resultados de esas instituciones, si es que está funcionando bien, y si es que no está funcionando bien, bueno, hay que ver si es que se hacen cambios o no, ¿ya? Y acá también se habla del Estado como estimulador y facilitador, subsidiariedad. Ahí es simple esto, lo de la subsidiariedad, es como para los cineastas, ¿no es cierto? Los cineastas, claramente hacer una película, nadie te va a pasar la plata para hacer una película. Ningún empresario, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu tío, te va a pasar 300 millones de pesos como mínimo, 200 millones. Víctor, te quedan 2 minutos. Ah, ya. Entonces, el Estado es subsidiario. Ha sido subsidiario desde que comenzó desde el gobierno de Lagos para adelante, ¿ya? Apoya, digamos, pero lo que nos interesa a nosotros es que esta cuestión sea no como una caja pagadora, sino que en buscar las maneras de por un lado, sí, mantener eso, pero por otro lado, ver de qué otra forma logramos que se dinamice este asunto y la empresa, que es algo que se quiere desde hace tiempo, digamos, a través de la ley de donaciones culturales, puede ser que no funciona muy bien, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo diantres hacerlo para que esta opción se transforme en algo más dinámico y no sea siempre estar con la mano haciendo la fila para que el Estado te pase la plata para poder hacer la película? De lo contrario, te dedicas a otra cosa, ¿ya? Eso es una preocupación también de nosotros, digamos, del Partido Republicano, en términos de cómo fomentar el desarrollo de la industria. Y para no alargarme más, el quinto, la pluralidad, bueno, eso tiene que ver con los fondos concursables, ya hablamos de lo discrecional, lo que no es discrecional, hay una parte del dinero que se abre a fondos concursables, todos concursamos, y algunos ganan, otros no ganan, ¿ya? Eso también hay que revisarlo, ¿ya?
Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Te agradezco mucho. Gracias. Emilio, aplauso para... Muchas gracias, Víctor Jiménez Atkins, por acompañarnos. Emilio. Bueno, muchas gracias. Antonella, gracias también a Víctor y a todos los que están acá, a la UNA, al OPC, a Kawin, que han hecho posible que estemos acá conversando. Quizás comenzar lamentando que no esté, que no haya podido estar un representante del comando de Jara, porque creo que es bien importante poder discutir estos temas entre ojalá todos los candidatos a los temas de cultura. Yo voy a hablar algunos temas que vienen a representar a un grupo de trabajo que está hace varios meses trabajando en torno a la candidatura de Evelyn Matei. ¿Perdona? Sí, gracias. A un grupo de personas que ha estado trabajando en torno al programa de Evelyn Matei en el tema de cultura, arte y patrimonio. Entonces, nada, hablo a nombre de ellos y voy a leer algunos de los aspectos programáticos para luego poder conversar. Le hemos puesto como marco cultura para el desarrollo de todos y todas, el fomento de la cultura y las artes, así como la salvaguardia del patrimonio cultural, son fundamentales para el desarrollo integral de un país y el bienestar de la población, ya que entregan un horizonte de sentido, construyen cohesión social, generan identidad, potencian los talentos y enriquecen la vida en comunidad. Al mismo tiempo son capaces de mover la economía, generar empleo, dar vida a los territorios y ayudar a dar seguridad a los espacios. En ese ámbito existen enormes desafíos en términos de cobertura, gestión e impacto, que exigen un trabajo articulado entre actores públicos y privados, con el objetivo de generar un sistema descentralizado de acceso a la cultura que beneficie a la mayor parte de la población, con foco especial en niños, jóvenes y adultos mayores. Partiendo desde los territorios y las comunas, vamos a generar un plan integral que articule ministerios y sectores clave. Es fundamental no entender la cultura como un ente desarraigado de otras acciones del Estado. Por lo pronto, cultura, educación, hacienda, seguridad, vivienda, trabajo y economía, entre otros, digamos, para transformar esta idea en una política pública estratégica y transversal de nuestro futuro gobierno. En el plano de las culturas y las artes se busca abrir la cancha para integrar a creadores y cultores populares desplegados en todo Chile, entendiendo la cultura como un bien público que sostiene el alma de un pueblo, frente a la cual el Estado debe estar al servicio. Esto se traduce en nuevos programas y líneas de financiamiento que estimulen la entrada de actores, manifestaciones e instituciones que hoy no participan del sistema de reconocimiento y apoyo a la cultura en el país. Se implementará un programa social para potenciar el talento joven, acompañando a artistas emergentes de sus primeras etapas de formación hasta su proyección profesional. Al mismo tiempo, se entregarán recursos, acompañamiento, espacios, formación y visibilidad real a nuevas generaciones de creadores en distintos campos artísticos. Hemos visto lo que generan iniciativas como las orquestas juveniles e infantiles, las FOJI, transformando trayectorias de cientos de niños y familias de contextos vulnerables, aportando en su salud emocional, ampliando sus oportunidades futuras y descentralizando el ejercicio de las artes. De igual forma, se busca estimular la creatividad y proteger los derechos de los artistas mediante la modernización y el fortalecimiento de la normativa vinculada a la propiedad intelectual, buscando una retribución justa y un reconocimiento de todos quienes participan en los procesos de creación artística, reproducción y ejecución de las obras. O sea, la defensa de la propiedad intelectual es fundamental para un ecosistema, como se le dice, de crecimiento en el mundo de las artes. En cuanto al cine y al teatro, se buscará expandir los públicos, buscando superar el bajo porcentaje de la población que declara participar de estas manifestaciones, fortaleciendo y diversificando la oferta. Al mismo tiempo, se busca difundir e impulsar la cultura chilena fuera de nuestro territorio, como una forma de abrir oportunidad a los creadores y cultores chilenos, diversificar nuestra diplomacia y reposicionar la cultura chilena como una de las características fundamentales de nuestra historia y nuestro desarrollo. Eso vemos que se ha debilitado, digamos, y es muy fundamental, tanto simbólicamente como estratégicamente. Nuestro mercado para muchas artes y disciplinas es muy chico. En el campo del patrimonio cultural, la población ha demostrado gran interés y participación. Es cosa de ver el Día del Patrimonio Cultural, que todos los años van sumando gente y actividades, instituciones y regiones y todo. Valoración que no se condice
con la incapacidad que demuestra el Estado en su salvaguardia efectiva, la extrema burocracia y la arbitrariedad de las instituciones encargadas de la protección, lo que se ha llamado como permisología, sin hacer propio necesariamente ese concepto que es un poco despectivo, la centralización de la toma de decisiones y la pérdida de saberes tradicionales, más el deterioro evidente del patrimonio urbano, afectan el goce ciudadano de nuestras manifestaciones culturales y frenan oportunidades de desarrollo. Cambiar eso será una prioridad para asegurar el acceso y goce al patrimonio cultural a lo largo del país. En un trabajo conjunto con otros ministerios, gobiernos locales y entidades de la sociedad civil, tendremos un foco especial en la recuperación de los bienes culturales y centros urbanos dañados durante el estallido social del 2019, y por eso también queremos hacer frente a desafíos urgentes y postergados como los que enfrenta el sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso, para tomarlo como un ejemplo, donde como Estado y como sociedad tenemos una deuda por saldar. No puede ser que tengamos un sitio UNESCO como la ciudad de Valparaíso y que esté en el estado de deterioro en el que está. El estado de deterioro en el que está Valparaíso. La identidad cultural no es algo exclusivo de Santiago ni de los grandes centros urbanos, está presente en cada territorio, en sus oficios, en sus expresiones, manifestaciones, memorias y saberes. Y no necesitamos tener un centro cultural en todas las regiones para que haya cultura en los lugares. El país está con cultura en todas las regiones, en todos lados, porque no solamente se trata de tener una exhibición. Y de ahí en lo local, donde vemos una oportunidad concreta de centralizar el desarrollo, de generar bienestar, empleo y orgullo comunitario. Esto es una tarea que requiere unidad, transversalidad, requiere diversidad, esa que representa el grueso de la población, según todos los sondeos, y que se aleja de los extremos que en general buscan dividir y a veces extremar las posiciones. Nosotros vamos a hablar de 5 ejes, también parrianos, también Nicanor, referido a esta cultura como un puente, no como una trinchera a la cultura. Primero, el acceso transversal a la cultura y el fomento a la creación. Voy a ir por puntos, sin marcar los puntos. Fomentaremos el acceso a la programación cultural de niños, jóvenes y adultos mayores, integrando las posibilidades asociadas a las nuevas herramientas tecnológicas. Ampliaremos los horarios de atención de bibliotecas y espacios culturales a lo largo de Chile, de manera que la cultura penetre la cotidianidad y dé más oportunidades también a los artistas. O sea, hoy día tenemos muchas veces la sala de teatro abren viernes y sábado y no tenéis toda esa posición en la semana, por ejemplo, para poder tener más oportunidades. Generaremos mecanismos de de apoyo a instituciones culturales reconociendo su trayectoria e impacto, generando un sistema articulado entre entidades consagradas y emergentes, públicas y privadas, las que resguardan acervo y las que no. ¿Por qué decimos esto? Porque se habla mucho de la concursabilidad, pero hace rato se vienen planteando, hay esquemas de Nueva Zelanda, hay esquemas de Inglaterra, de financiamientos públicos de ciclos trianuales, quinquenales, para no estar todos los años pidiendo la plata de nuevo, para ver si me financian de nuestra cuestión. O sea, tenemos instituciones que la financia el Estado por 20 años, 25 años, consagradas, con impacto, el Museo Precolombino, no tengo idea. Muchas instituciones importantes, todos los años la misma cuestión de la discusión del presupuesto. No, hay instituciones que tienen que tener financiamientos basales, otras emergentes. No podéis comparar una emergente con una que tiene una gran trayectoria. Y tampoco son comparables instituciones que no manejan colecciones a las que sí manejan acervo. Entonces hay todo un esquema que se ha venido trabajando de hecho, en el gobierno del presidente Piñera II, el gobierno actual también lo ha venido planteando y queremos avanzar en esa línea de todas maneras. Trabajaremos con los municipios de Chile para generar oferta programática en cultura y arte a nivel local, ampliando el modelo de bibliotecas públicas a otros espacios culturales. Hay un montón de centros culturales como infraestructura, esto que implementó la presidenta Bachelet en su momento, de centros culturales para ciudades de 50.000 habitantes, que muchas veces no tienen programación porque tenemos la infraestructura y no la programación. Eso en todo el territorio, implementando también la recién promulgada ley de artesanía, que creemos que tiene cosas positivas. Difusión y promoción de la música chilena, modernizar la normativa de espectáculos. Esto ha sido planteado por la SCD fuertemente y es una cosa que hay que recoger. Sustituir la antigua regulación de patentes de cabaret, facilitando más espacios para música en vivo en restaurantes, pubs y lugares públicos. En el cine chileno pondremos foco, como decíamos, en ampliar las audiencias, estimular la diversidad de miradas en un trabajo junto al sector del cine para poder ampliar también esa industria y el impacto de la población. Impulsaremos y daremos continuidad a proyectos relevantes de infraestructura cultural y patrimonial en todo el país. Hoy día hay un plan de infraestructura patrimonial y cultural bien robusto que involucra a varios ministerios. Queremos seguir empujando eso. Muchos proyectos fueron planteados en el gobierno del presidente Piñera II. Voy a mencionar algunos: el Museo Rapa Nui, que el gobierno hoy le dio continuidad, el Archivo Regional de Valparaíso,
La Biblioteca y Archivo Regional de los Lagos, fundamental, aquí al lado, un edificio que es bien magnífico y todos apoyamos para que siga avanzando. El Archivo de Tarapacá, la Biblioteca y Archivo del Biobío, el MAC de Valdivia, que ha estado parado un buen rato y también eso digamos, cumple una función pública y está financiado por fondos públicos, poder apuntalar ese proyecto. Mejorar la infraestructura del financiamiento de instituciones nacionales que cuidan el patrimonio chileno y lo abren a la ciudadanía. Es increíble cómo tenemos debilitados muchas de las instituciones más emblemáticas, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, que el 2030 cumple 200 años y sigue desde el terremoto con el segundo piso cerrado por daño sísmico. Biblioteca Nacional, Museo Histórico Nacional, que tiene un proyecto de ampliación que se está concretando ahora y se concursó el 2013. Y el Archivo Nacional. La regulación frente a la inteligencia artificial, este es un temazo. Propondremos una reforma legal moderna que regule el uso de la IA en la creación artística. Esta norma exigirá transparencia de las fuentes utilizadas, garantizará la trazabilidad de las obras y sobre todo un pago justo a los autores mediante las sociedades de gestión colectiva. Hoy día la IA uno piensa que es como el éter, pero está basada en autores que tienen su material ahí y eso es lo que se enjuaga para tener respuestas nuevas. Por lo tanto, tenemos que actualizar ese marco. Otro marco normativo importante para proteger artistas nacionales que aborde materia de seguridad social, trazabilidad y apoyo en tiempos de crisis. Lo anterior, buscando reconocer y estimular el aporte de las industrias creativas al PIB de Chile, que se calcula entre el 3% y 3,5%, varias estimaciones. Catastro Nacional de Artistas, seguir impulsando el Catastro Nacional de Artistas como herramienta clave para diseñar políticas públicas pertinentes con datos claros y actualizados. Como segundo punto, salvaguarda del patrimonio y el desarrollo integral. Creemos fundamental que no se siga entendiendo el patrimonio cultural como el lastre del desarrollo. Cada vez que se habla de patrimonio cultural, el lastre del desarrollo. No, que el Consejo Monumento de aquí, que la cuestión, que la arqueología. O sea, tenemos problemas de institucionalidad, pero no podemos entender que el patrimonio y la cultura son el lastre de los procesos de desarrollo. Son parte del desarrollo integral de la población. Pero eso no es pura declaración, eso hay que hacerlo. En trabajo conjunto con distintos ministerios sectoriales, recuperaremos la ciudad y espacios dañados por el estallido social, para que vuelvan a ser espacios de encuentro familiar y no áreas privatizadas, porque eso es lo que pasa cuando se toman las áreas privatizadas y destruidas por la arrogancia y la incivilidad de unos pocos. Y eso fue lo que pasó y lo que ha seguido pasando después del estallido social. Restituiremos monumentos, no como solo como una cuestión así, digamos, integrista, sino que también estableciendo mecanismos participativos y adecuados para sumar a los espacios públicos del país elementos que enriquezcan nuestra identidad. O sea, esta idea de que hay que cortar las patas a todos los caballos para instalar monumentos nuevos, estamos muy en desacuerdo con eso, nos parece absurdo. Sí nos parece bien poder enriquecer en lo que uno recibe como herencia y sumar otros monumentos y sumar otras visiones sobre el espacio colectivo. Modernizar la institucionalidad encargada de la protección del patrimonio, transformando el paradigma burocrático en eficiente, que hoy existe, en uno que ponga foco en la gestión, uso y salvaguardia efectiva de nuestros bienes culturales. Obvio que ahí está el tema de la ley de patrimonio cultural, ingresada en el gobierno del presidente Piñera II, continuada en el gobierno actual y en debate hoy día en el Senado. Te quedan 2 minutos. Impulsar un certificado de informes previos patrimonial para que el Estado, para que la población cuente con la información que el Estado tiene. Hoy día el Estado te pide la misma información para cualquier proyecto que ya tiene en su archivo. Planes especiales de manejo y financiamiento de los sitios de Patrimonio Mundial UNESCO. Nosotros nos ponemos en chapita cada vez que inscribimos un sitio UNESCO, pero pocas veces hacemos gestión efectiva. Súper interesante el caso de Corfo y el Plan Integral de Gestión de Chiloé que se está implementando ahora. En trabajo con bienes nacionales y otros ministerios, recuperar bienes patrimoniales que son fiscales, pero que están súper abandonados en un esquema similar al que se ha hecho con el Fuerte Bulnes en la Patagonia. Incrementar de forma sustantiva el Fondo del Patrimonio Cultural. Hoy día son como 2.000 millones, esa cuestión a nivel país no alcanza para nada. O sea, solo una iglesia de Chiloé completa puede ser 2.000 millones. 2.000 millones en Fondo de Patrimonio, la verdad es que no es nada. Eso urge implementarlo fuertemente. Incrementarlo. Tercero, incentivo a los nuevos talentos. Voy a ir más rápido. Impulsar programa integral para potenciar el talento joven que acompaña a artistas emergentes desde primera etapa de formación. Crear centros, se crea creación artística en todas las regiones del país. Son un esquema que ha funcionado bien. En un trabajo conjunto con Mineduc, reenfocar presupuesto y mejorar la gestión para fortalecer la educación artística y patrimonial, con el objetivo de apoyar el desarrollo y retener talentos nacionales, pero también construir ciudadanía desde tempranito. Fortalecer el trabajo de la FOGE, como decíamos antes. Siguiendo el ejemplo de Violeta Parra, Margot Loyola, crear programa de reconocimiento, fomento y salvaguardia de la cultura popular y folclórica chilena. Eso es un foco fuerte en PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. Fortalecer el programa de lengua indígena junto al Mineduc.
Reconocimiento académico a artistas destacados, artistas y cultores. Muchos artistas y cultores que no tienen título no pueden ejercer enseñanza, tanto en las universidades como en los colegios. Estoy pensando en Quinchamalí. La misma artesana de Quinchamalí, que están inscritas en la lista representativa, no pueden enseñar porque no tienen reconocimiento oficial. Impulsar plataformas digitales que reconozcan y paguen derechos a nuestros intérpretes, asegurando igualdad de trato respecto a la radio y la televisión, el gran asunto de las plataformas hoy día de difusión musical. Queda poco. Estamos un poco, sí, ahí alargamos unos minutos más. Y vamos a terminar luego. Algunas reformas legales, rápido. El tema del libro electrónico, fundamental, actualizar nuestra normativa. La ley 17.236, que regula el ejercicio y difusión de las artes, una ley del 69, completamente obsoleta, cómo salen las obras de arte de Chile, cómo vuelven, quién timbra las obras, qué es una obra. La verdad es que eso está completamente vencido. Entre otras medidas. Identidad regional y turismo cultural, trabajo con Cernatur, con los GORE y los municipios, seguir modelos internacionales, como el caso colombiano, digamos, para impulsar, junto a vivienda y urbanismo y seguridad, vida comunitaria, entornos seguros, plazas, ligar la cultura con la seguridad y con el urbanismo, que es una cuestión que hoy día muchas veces está súper desacoplada, como una forma de impulsar el desarrollo económico y social de las regiones, la creación de una plataforma pública que integre el turismo cultural, junto a Cernatur, y junto a Ministerios de Economía y Trabajo, programa de reconocimiento y fomento de los oficios tradicionales, no como una especie de visión folclórica condescendiente, sino que como una base económica de la familia. Gran parte del problema que tenemos con el patrimonio cultural inmaterial es ese, es que se ha perdido la posibilidad de transmitirlo y mantener la base económica. Amplificar las líneas concursales para proyectos culturales en regiones con criterios que favorezcan la inclusión de comunidades rurales, pueblos indígenas y territorios aislados. Fortalecer, yo diría reimpulsar, porque está completamente muy dormido el programa de puesta en valor del patrimonio y la subdere. Y trabajar en solucionar el tema del pago de equipaje y todas las complicaciones que tienen los músicos para poder viajar a lo largo del país con su arte. Y el último punto, y con esto ya termino, diplomacia cultural y cultura chilena de exportación. Volver a hacer del fomento de las artes y los artistas chilenos un asunto de Estado por medio de políticas de internacionalización que articulen los esfuerzos de distintos actores públicos y privados. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que capítulos como lo de Frankfurt o temas como la pérdida del pabellón la Bienal de Venecia demuestran una incomprensión de la relevancia que tiene la cultura chilena en el extranjero, como embajadas culturales, como impacto. Fortalecer en ese sentido la participación en ferias y festivales, vincular la cultura y las artes con nuevos públicos, en varias disciplinas, o sea, cine, literatura, música, teatro, incorporar la cultura chilena como un atributo relevante en nuestra acción diplomática y, por último, seguir impulsando nuevas declaratorias de patrimonio mundial. Tenemos en carpeta Lota, los geoglifos de Pintado en el norte, las Torres del Paine y también la lista representativa con patrimonio inmaterial. Llego hasta ahí, como ustedes ven son varias medidas, pero el foco de esta cuestión es poder entender la cultura como un horizonte de sentido común, como un puente, no como una trinchera, no como una defensa ideológica necesariamente, ni como una dimensión como integrista de una cultura tradicional, sino entender esto como un motor de la identidad, del desarrollo, del horizonte común de la sociedad. Una sociedad que hoy día ya está bastante cansada de que la traten de extremar, de que la pongan como artificialmente a los extremos y establecer la cultura como un espacio de encuentro. Eso, muchas gracias. Gracias, Emilio. ¿Podremos encontrar ese documento para revisarlo? ¿Ese documento está? Porque, claro, existe y hay varias de esas medidas están, ¿cierto?, en lo que es el plan de la candidata Matei, pero ese específico, con todos esos detalles, ¿existe ya en la web? Ese es un original que está rayado. Sí, yo sé, por eso. No, mira, sí, el documento, nosotros estamos, después de lo que salió en el primer documento, también lo hizo el candidato José Antonio Caz, Sí, también la candidata Matei, las bases programáticas. Las bases programáticas. Nosotros hay una propuesta en cultura de las bases programáticas toman una parte. Me imagino que es lo mismo en las otras candidaturas. Quiero pensar que es lo mismo en la candidatura también de Jara, que no había nada de cultura. A quien le interese, en la web del Observatorio de Políticas Culturales hay un análisis específico de las propuestas. Eso. Pero bueno, el punto que hago es que la propuesta no está todo traspasado ahí, pero en este tiempo, entre las bases programáticas y hoy, y reitero, me imagino que todos están un poco en la misma situación, se han ido enriqueciendo con otras miradas. Entonces yo lo que quiero hacer es poder, como junto al equipo del programa, consolidar eso y poder transmitir públicamente esas ideas que acabo de hacer públicas también, porque en el fondo todo lo que
nosotros estamos comentando acá, igual que Víctor, seguramente lo hemos visto con los equipos del comando. Excelente. Bueno, yo tengo dos preguntas generales para ambos. Les voy a pedir, por favor, que no se pasen de los 5 minutos para responder. Es harto tiempo, 5 minutos. Y luego vamos a tomar algunas de las preguntas del público. Y me imagino que acá los papelitos están corriendo y que llegarán acá en algún momento. Pero la primera, de hecho, tiene que ver con algo que los dos se refirieron, ¿no? Víctor, y en la propuesta programática del candidato Kast habla del arte y la cultura como una herramienta de cohesión social. Y recién Emilio daba como ejemplo la tremenda experiencia de Medellín, en donde distintos ámbitos, ¿cierto?, del Estado, como transportes, como educación, como deportes, se unieron también con cultura para generar una nueva manera de habitar el espacio. Entonces, siendo esta campaña una que ha estado tremendamente teñida por el tema de la inseguridad, y no sé si lo saben, Chile todavía tiene uno de los índices con menos criminalidad de la región, pero al mismo tiempo tenemos una sensación de inseguridad similar a la de un país en guerra. Entonces hay un desfase ahí de cómo la gente se siente y cómo habitan los espacios, ¿no? Y hay experiencias que nos han demostrado que la cultura puede ser una tremenda herramienta para que los vecinos se encuentren, para que creemos comunidad, para que nos sintamos más seguros, finalmente. Entonces quería preguntarle a cada uno cómo desde sus distintos comandos ven ese elemento. Si quieres partimos contigo, Emilio, que ya te acercaste un poco a ese tema. Sí, gracias. Bueno, a ver, en la misma línea, lo decíamos al principio, la cultura no puede ser entendida como una especie de divertimento fin de semana, como una cosa lateral. Y como si la política pública de seguridad o de vivienda o de transporte estuviera desacoplada una de otra. O sea, obviamente uno querría eso, integrar, como mandan la base de administración del Estado, integrar todos los ministerios. Pero cultura queda un poco desacoplada de las otras, digamos. Y hay experiencias, tú mencionaste la de Medellín, con las bibliotecas puestas en las mismas poblaciones, con canchas de juegos, de fútbol, digamos, la biblioteca con la cancha, con el lugar de seguridad de carabinero o de quien sea, digamos. O sea, ¿cómo tú integras esos temas? O cómo la iluminación de los espacios públicos es capaz también de integrarse con temas culturales. Eso nosotros lo tenemos súper incorporado. De hecho, algunas de las cosas que yo mencioné acá en cultura, también la estamos viendo en la Comisión de Vivienda y Ciudad, ¿ya? Ahí está liderando Ricardo Aguad. Pero el tema de incorporar la cultura en el desarrollo de los barrios es algo que tenemos como bien integrado, o al menos a nivel de voluntad de cómo sumarlo, ¿te fijas? Pero eso lo vemos como de todas maneras en el asunto de los barrios, en el asunto de la recuperación de las ciudades, o sea, el espacio público dañado, digamos, no está desacoplado de la infraestructura. Un ejemplo, cuando había que decidir instalar el archivo regional en Valparaíso, no nos fuimos a instalarlo en un lugar perdido, lejos del lugar más peligroso. Se decidió instalar en el edificio del Casó, que es el de la explosión de gas en el centro, en calle Serrano, en el centro del barrio Puerto, justamente porque la infraestructura pública está llamada a ser un factor de recuperación de esos barrios. ¿Te fijas? Ese tipo de criterio, con recuperación de patrimonio, pero también con construcción de infraestructura nueva, o con activación de infraestructura que está subutilizada muchas veces, no todas, como lo de los centros culturales que mencionábamos antes, que por problemas de programación no pueden estar, es una preocupación grande del programa en esta visión más integral. Yo te diría que en esos casos, y de hecho, y con eso termino para no pasarme los tiempos, la candidata Matei, la Evelyn Matei, viajó con Ricardo Aguad a Medellín a juntarse con las autoridades de Colombia, digamos, de las ciudades, con las ex autoridades, muchas de ellas, para poder ver cómo se había implementado el plan de integración del transporte con las bibliotecas, con el deporte, con la seguridad. ¿Te fijas? O sea, y eso sí nosotros lo estamos incorporando y mencionando explícitamente. Excelente. Víctor. Bueno, yo soy de Valparaíso, vivo en Recreo, que es un barrio tradicional que está ahí donde está el Reloj de Flores, en Viña, ¿ya? Y siempre mi familia ha sido de ahí. Yo en lo personal hablo subjetivamente, digamos. Yo me he dado cuenta cómo ha cambiado la cosa en términos de la seguridad que se habla. O sea, nosotros tenemos una productora ahí en ese barrio y 2 veces me han tratado de asaltar en la calle entrando a la productora, digamos. Me han tratado de robar los equipos
o si no en Valparaíso, también grabando. Un par de veces me han pinchado el neumático del auto para después seguirme y hemos tenido que irnos a meter a donde están los carabineros para que no nos cogoteen. Y esa cuestión es real, por lo menos donde yo vivo y es mi experiencia personal, digamos, ¿ya? Entonces, para nosotros eso sigue siendo la prioridad, digamos. La prioridad es, de una vez por todas, hacer todo lo posible para que podamos circular tranquilos y poder hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, ¿ya? Quizás a algunos no les toca y por lo tanto ve esto como algo que le pasa al otro, digamos. Pero claramente eso ha habido un aumento y es complicado, ¿ya? Y nosotros eso lo tenemos súper claro. Lo segundo, en cuanto a cómo expandir la cultura y cómo integrar la cultura, yo creo que lo más importante en el momento de hoy es la educación, digamos, es cómo nosotros pensamos a mediano plazo y a niños, a nuestros hijos, en las escuelas básicas, en los liceos que están patas para arriba, comenzamos a apoyarlos para que ellos de aquí a poco, a 10 años, qué sé yo, tengan otra visión de nuestra sociedad, digamos, no sea una visión derrotista o una visión oscura, digamos, que es como lo que yo sé que hay muchos jóvenes que hoy en día no dan un peso por la sociedad. Entonces, nosotros vamos a actuar más en esas zonas, digamos, en términos de cómo permear la cultura a través de la educación a los niños y a la gente joven. Yo creo que por ahí va nuestra apuesta. Entiendo también, y me quedó dando vuelta algo de lo que presentó Víctor, de la cultura como una expresión de identidad que diferencia. Ahí, explícame si lo entendí bien. Entonces me gustaría que desde la conversación que han tenido al interior del comando del candidato José Antonio Kast, ¿qué es lo que ustedes entienden por cultura y por esa diferenciación que puedan ser las artes y la cultura como identidad chilena? Sigo contigo. O sea, en el fondo es lo que siempre decimos en el partido, que es sentido común. En suma, nosotros sabemos cuáles son nuestras características gracias a que tenemos el contacto con el otro, ya sea viajando, que es como lo más brutal, digamos, porque tú viajas y sales del lugar donde estás, te das cuenta que todo es distinto. Y después está la experiencia actual, que es como algo nuevo para nosotros los chilenos, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás no teníamos este contacto, por ejemplo, en las playas, cuando llegan la gente de Colombia, los venezolanos. En Viña pasa mucho eso, con la música, a bailar y qué sé yo. Entonces, se produce esta como toma de conciencia y que claramente enriquece el espectro, enriquece a la sociedad, enriquece nuestra sociedad y hace que no sé cómo decirlo, pero yo creo que todo mejora, ¿ya? Creo que nuestro país es un país más interesante, tiene más matices, ¿ya? Por lo tanto, nosotros convivimos perfectamente bien con ese tipo de situaciones, digamos, ¿ya? Lo que no estamos dispuestos a tolerar es lo otro, digamos, es cuando la cosa se transforma en abuso, digamos, cuando hay cosas que no corresponden, digamos. Ese es otro planteamiento. Claro, pero no sé si estoy entendiendo la respuesta, porque tomemos, por ejemplo, la cual ha sido la mirada del Partido Republicano históricamente en los últimos años, especialmente en la segunda propuesta constituyente. La idea de cultura era además la cultura del rural del Santiago Central, ¿no? La idea del rodeo, la idea de cierto tipo de música, cierto tipo de representación de lo chileno.
que podría considerarse bastante limitada, ¿no? Entonces quería preguntarte si en la lógica y en la conversación que están teniendo hoy día al interior del comando, esa mirada se ha abierto, sigue siendo, este es el corazón de Chile. Es que eso es de perogrullo, diría yo eso. O sea, es como el eje del sentir republicano, que claramente esas tradiciones son importantes. Pero lo que yo te quiero decir es que a eso se suma y se acepta, digamos. No hay una... Bueno, claramente en todos los partidos hay todo tipo de personas. Hay personas que son mucho menos permeables, menos tolerantes. Pero en mi experiencia como artista, ¿ya? Yo veo que siempre y cuando la relación sea respetuosa y le dé un plus, le dé un matiz interesante al desarrollo de nuestro país, es maravilloso. Siempre, como te digo, absolutamente fieles a la idea de lo que tú dices, digamos, que nosotros sí creemos en que existe una identidad profunda en el campo, en esta idea de la tierra, de la chilenidad, de festejar el 18 de septiembre. Eso siempre va a ser así. A nosotros es algo que nos motiva mucho, digamos. ¿Ya? Gracias. Emilio, preguntarte también, porque una de las fuerzas que ha tenido la campaña de la candidata Belén Matei ha tenido que ver con bajar el gasto del Estado, ¿no? Que haya menos gasto de parte del Estado, y por lo menos a uno ahí le confunde, porque yo escucho lo que acabas de leer y digo, wow, eso está súper interesante, va en toda la línea de lo que a mí me parece que debería ir, pero eso cuesta plata. Y el presupuesto de cultura hoy día se está discutiendo en este mismo instante y todavía no llegamos al 0,7%. Entonces, en esa lógica más bien pregunto, ¿cultura no sería afectado por esta baja en la inversión del Estado en distintas áreas, sino más bien iría hacia el alza la inversión de cultura en desmedro de otras áreas del Estado? A ver, lo que uno querría, lo que todo el sector de la cultura querría es que no baje ni un peso y que al menos se mantenga o suba, ¿te fijas? Y yo no... a ver... No creo que cultura sea el lugar al que hay que echarle manos para bajar el presupuesto del Estado. ¿Ya? O sea, eso... No, espérese, no es o sea, con mucha convicción. Y te diría también, como conociendo harto a la candidata y tal, que tampoco veo que esa sea la voluntad de la candidata, como bajarla... Sí, y eso es medio lógico, digamos, revisar los programas sociales en cultura, cómo están distribuyendo, qué es justo, o sea, hay un asunto de distribución. Gran parte de la discusión del aumento presupuestario en cultura que hemos tenido los últimos, desde que somos ministerio, desde que creamos ministerio, digamos, ha tenido que ver también con un asunto de distribución. Muchas veces la discusión se queda como en, oye, están quitándole el presupuesto al Violeta Parra, no tengo idea, te fijas como el presupuesto tal. Y esa obviamente es una discusión política, dolorosa incluso, tal. Pero la gran discusión es cómo tú distribuyes los recursos. Y luego, cómo ordenas dentro del Estado los recursos, porque hay mucha plata de cultura que maneja bienes nacionales y que maneja otra del MOP y otra que maneja, te fijas, o sea, cada vez que tú construyes un edificio público que viene con platas MOP, son plata para cultura, son platas MOP. Entonces, hay un asunto de ajuste de platas que el Ministerio actual lo ha estado haciendo. Parte del aumento que se ha tenido en el gobierno actual tiene que ver con los traspasos de plata hacia cultura que estaban antes en otra repartición. Pero siendo simple la respuesta, yo te diría, no, yo creo que acá lo que hay que mirar es ver cómo se redistribuyen esos fondos, cómo se reequilibran los fondos que van a regiones con los centrales, los que van a patrimonio con cultura. Patrimonio, ustedes saben, no sé, no tienen que saber, pero yo vengo un poco más de ese mundo, digamos. ¿Eh? Pero el desbalance que existe entre los fondos de cultura y a patrimonio, al menos con los que partió el Ministerio, eran como muy notorios, era como 25% versus 75%. Hoy día estamos más cerca del 40-60%, lo cual es en una lógica de aumento y de equilibrio. Yo diría que ese es más o menos el espíritu de lo que se busca con el nivel presupuestario. Desde luego que si eso significa, a ver, no se ha discutido ni una ley de presupuesto todavía, entonces estoy especulando, ¿ya? Pero también, con esto termino la intervención, con lo que decís tú de la
forma de acoplar esfuerzos de ministerios sectoriales también es una forma de apuntalar la agenda cultural con platas de otro ministerio. Un ejemplo simple, Ley de Patrimonio Cultural, lo que aprobó la Cámara de Diputados en 2022 y lo que sigue discutiéndose en el Senado, contempla un subsidio al patrimonio cultural. Ese subsidio al patrimonio cultural para las ciudades, para recuperar inmuebles y tal, ese subsidio viene con plata del MIMBU, no de cultura. Entonces, bueno, esa plata es de cultura, obvio que es de cultura, pero ¿de qué ministerio viene? Está viniendo en ese caso del MIMBU. Eso. Y así con otras cosas, MOP y tal. Una idea de articulación. Y ahí también me toca hacerte la pregunta, Víctor, y estoy muy conectada con ustedes porque estoy haciendo las preguntas que ustedes quieren. Que tiene que ver con eso. También el candidato José Antonio Kast ha hablado de recortes significativos en la inversión del Estado en diferentes ámbitos, ¿no? Pero luego lo que señalaste, llegar a todas las comunas del país, siendo que hay por lo menos un 30% de ellas que, según las cifras que nos acaban de compartir, no tienen espacios de cultura. Llegar a mayores espacios en regiones, todo eso también tiene un gasto o una inversión, luego vamos a hablar de eso, que significa que es un aporte desde el Estado, especialmente si, como ustedes lo presentan, el Estado tiene que ser un agente que moviliza y que se hace cargo, ¿no?, de aquellas inequidades. Y al mismo tiempo, lo que hemos visto en los últimos años de parte de los parlamentarios del Partido Republicano es una resistencia a que efectivamente haya inversión en cultura. Entonces, la pregunta es más bien si tú crees que si José Antonio Kast llega a ser presidente, esta mirada que tú estás presentando hoy día va a alinear a ese sector político de nuestro país. Ha quedado sin voz. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. La verdad es que yo conversé esto antes de venir y claro, lo primero es que de ninguna manera se pretende bajar el presupuesto de cultura, eso de ninguna manera, y lo que traté de explicar es que lo que sí se quiere hacer es hacer que sea más eficiente, ¿ya? Y ver exactamente qué programas están funcionando, qué programas no están funcionando y ver la forma de redistribuir mejor lo que se va a tener, lo que existe, ¿ya? Y entiendo yo, y esto es algo que está en pañales, digamos, una cuestión que están recién conversando, es que existe desde el Partido Republicano un plan específicamente de infraestructura que se pretende llevar a cabo entre el 2026 y el 2036, a 10 años. ¿Ya? Eso es lo que yo te puedo decir. Y de hecho, yo acá lo tengo anotado, para que si ustedes no lo tienen, lo anoten. En la fase programáticas, en la página 37, del candidato José Antonio Kast dice: hay un plan de inversiones culturales del 2026 al 2036 enfocado en construir, restaurar y activar infraestructura cultural en comunas sin cobertura, priorizando aquellas que presentan brechas históricas de inversión. La infraestructura no es solo espacio contenedor de cultura, sino también motor de empleabilidad, cohesión social y desarrollo creativo. Eso lo dicen ustedes. Digo, para que lo anotemos después y lo podamos cobrar cuando sea necesario, especialmente ahora en la discusión de presupuesto. Me pregunto si los parlamentarios republicanos se van a alinear con esta mirada, considerando que lo que se vote ahora va a ser lo que administra el próximo gobierno. Entonces tú dices que sí, que contamos con los votos republicanos para que no se baje el presupuesto en cultura. Micrófono, por favor. No, yo digo que no, claramente. No van a tocar no van a tocar el presupuesto en cultura. No, van a hacer otras cosas, en otras áreas. Ok, Pero lo escucharon cultura acá, no. lo escucharon acá, anótenlo. Veremos. Ahora, una pregunta que yo también tenía, pero me encanta que la estén preguntando desde redes sociales, y que nos la está mandando aquí nuestro fabuloso equipo del festival, tiene que ver con la creación artística como motor educativo y económico. Potenciar las industrias creativas como eje en la economía del país. De hecho, los datos que tenemos son de 2016, pero son bastante poderosos, ¿no? Las industrias creativas aportan hoy día al Producto Interno Bruto sobre el 2,2%.
hoy día aportarían más, el 2016 aportarían sobre el 2,2, cuando al mismo tiempo la inversión que hace el Estado en cultura es menos del 0,7% del presupuesto anual. Dato. Y luego tenemos el ejemplo de este impresionante festival que tiene apoyos económicos estatales, nacionales y locales, y que, según los cálculos que manejan, por cada peso que se invierte en este festival, la región recupera 3,80 pesos. Entonces, casi cuadruplica la inversión. Es tremendamente importante. Entonces, también quería preguntarles respecto a la pertinencia de la cultura y las artes en el desarrollo económico, y desde ahí también las condiciones en que los trabajadores y trabajadoras de las culturas trabajamos. Dale. A ver, muy de acuerdo. Creo que algo toqué en la lectura, digamos. La mirada integrada de cultura con otros ministerios tiene que ver con eso también, o sea, con economía, que los mencionamos, y también con turismo, por ejemplo, que también, o sea, muchas de esas cifras de retorno también tienen que ver con las activaciones turísticas que tienen, o sea, festivales como este o actividades culturales, Puerto Idea, no tengo idea. Todo el tema de oficio, de artesanos, de artesanías, todo el tema de cultores también tiene que ver con eso, todo el tema de la música también tiene que ver con eso. Poder ampliar el impacto de la música o del cine, con lo que hablábamos de la ley de cabaret, por ejemplo, que es una cuestión bien técnica, pero que en el fondo permite que tú tengas más locales para tocar en vivo, digamos, ¿te fijas? Y eso estimula un ambiente nocturno desde que va a haber un grupo, se activa un local, se vive un barrio, etc. Todos esos temas tienen que ver con ese impacto de la cultura. Pero además poder entender, y lo mencionábamos, cómo esas industrias creativas en distintos ámbitos, desde las distintas disciplinas que mencionamos, audiovisual, teatro, qué sé yo, arte, pueden tener una visión moderna. O sea, lo que veíamos de la inteligencia artificial, de los derechos de propiedad intelectual. Yo recuerdo discusiones de no hace mucho que cuestionaban los temas de código abierto en propiedad intelectual. Fíjate que es una cuestión absurda, o sea, increíble que aparezca de repente que entre en discusión que nuestras políticas de propiedad intelectual en realidad hay que liberarla saltándose todo el beneficio de los artistas que tocan la música, que componen la música, que escriben los libros. O sea, es una discusión como volver a la edad de piedra esa discusión. Bueno, obvio que esa cuestión no, ¿te fijas? Al contrario, requiere modernizarse, las leyes de arte y tal. Integrando, como decíamos, los barrios, pero no puedo más que decirte que estoy muy de acuerdo y que es una agenda que hay que visibilizar. Quizás, fíjate, y eso sí, también no solo es esto también tiene que ver como con un foco político, porque muchas veces, lo mencionó también de repente en una pasada Víctor, digamos, hay una idea instalada, lo dije, del patrimonio como lastre, pero también de la cultura como un espacio, como un nicho apropiado por un sector chico, ¿te fijas? Como de un sector que le llaman como que el Estado le da las plata. Y yo creo que esa cuestión es muy dañina, ¿te fijas? Y creo que es muy falsa por lo demás, ¿ah? Pero me parece muy dañino. Uno puede profundizar la transparencia, mejorar los procedimientos, desde luego, pero instalar la idea de la cultura como un motor de la economía, como un motor de ese desarrollo también parece como muy fundamental. Lo de las industrias culturales, en mi experiencia, hablemos de esto, digamos. Lo que ocurre acá en Valdivia me parece desde afuera, ¿cierto? Que es virtuoso, digamos. Yo no sé cuáles han sido los procesos, ¿cierto? Pero uno alcanza a percibir que las iniciativas que se tomaron dan frutos, ¿ya? Puede ser que la gente de Valdivia tenga otra visión y pueda decir otras cosas distintas, pero desde afuera da la idea de que esto funciona, y me parece que es coherente lo que tú dices, que de un peso aparecen 3, tiene sentido. En cambio, en Valparaíso, que es donde yo soy de allá, este cuento de las industrias creativas lo conozco desde hace 20 años, y la verdad es que yo tengo la sensación de que como que las iniciativas y los recursos que salen del Estado no llegan a los beneficiarios. Como que hay una merma.
Hay ciertos como entes intermediarios que son como unas redes de pescadores que capturan esas platas y se quedan ahí. Y en el fondo Valparaíso yo veo que está todo el tiempo como cambiando el grupo que se dedica a fomentar las industrias creativas, y la gente que está ahí, en el fondo, los artesanos o los artistas siguen en el mismo estado. Digamos, no hay, por eso Valparaíso está tan decadente, Viña del Mar también se ha ido para abajo, no solamente económicamente, sino que también artísticamente, culturalmente. Entonces, eso yo lo veo como una realidad, y es una realidad que depende del territorio. Me da la impresión de que parece que acá en Valdivia la forma de ser del valdiviano es distinta a la del porteño, que es más cazurro, quizás es más obtuso. Acá quizás tienen una mentalidad distinta, que la cosa sí florece. Entonces cada lugar tiene su propia manera de tratar de que las cosas funcionen, ¿ya? Y ahora me tiro otra que yo sé que aquí, como hay audiovisuales que tienen que paralelo con lo que estamos hablando, y tú algo tocaste, digamos, que esta cosa de las capturas políticas de los fondos, de los capitales semillas. A mí me parece, por ejemplo, que existe un fondo nacional que se llama el CNTV, Consejo Nacional de Televisión, que reparte este año repartió 6.000 millones de pesos, ¿ya? Ese fondo, ¿ya?, al cual cualquier cineasta o cualquier persona de televisión puede postular, ¿ya?, tiene varias etapas, ¿ya? Primero una etapa de admisibilidad, después una etapa de una cuestión como técnica financiera, ven si es que está ahí en regla con las leyes, qué sé yo. Y después pasáis a una etapa que son los expertos, los artistas, guionistas o productores que le ponen una nota al proyecto. O sea, tú pasáis una etapa, pasáis la segunda etapa, y si pasaste todas las etapas, ¡pum!, los expertos evalúan tu proyecto. Pues bien, la asignación de los fondos, de esos fondos, ¿ya?, no es en estricta relación con lo que dicen los expertos. O sea, tú puedes haber tenido una nota 7 según los expertos, según los guionistas, según los directores, los productores, pero no necesariamente te dan los fondos a ti, sino que se lo dan a otro que puede haber tenido un 5,8, pero que el tema que toca en su proyecto tiene más que ver con razones que no son estrictamente de la industria, sino que son más bien cosas políticas. Eso, desde mi punto de vista, es un error, un craso error para nuestra industria, porque en el fondo, como se dice, nos disparamos, no queda lo mejor que sale a pantalla, sino que queda lo que políticamente deciden los del Consejo. Ese tipo de cosas, nosotros también nos gustaría revisarlas. Y esa plata está dentro del presupuesto del Ministerio de la Cultura y de las Artes, y es una plata que se le asigna a la Secretaría General de Gobierno. Es decir, es una plata que la maneja la Secretaría General de Gobierno, de alguna manera, entiendo yo. Pasa por ahí y de ahí se va para allá. Esas cosas hay que revisarlas. No podemos seguir haciéndonos los locos. Sí, yo no conozco bien cómo funcionan las bases. Yo creo que habría que revisar, porque si es como dice, suena tremendamente irregular, porque una de las gracias que tienen los consejos de expertos, y que también funciona con los fondos concursables, que de hecho me llamó la atención que tú usaste la palabra, ahí salía en el PowerPoint, ¿no? Pluralidad cultural y artística sin privilegios ni capturas, pero al mismo tiempo te referiste a los fondos concursables que son escogidos por expertos, no son parte del presupuesto que es asignado discrecionalmente, ¿no? Claro, pero entonces, bueno, habría que ver cómo funciona y si hay, por ejemplo, medidas para asegurarse de que no sea desde una mirada política, partidista o militante, cómo se toman decisiones. Y tomo ese mismo ejemplo que tú denuncias, Víctor, para también preguntarte por algo que el Partido Republicano ha señalado de manera insistente, ¿no?
que si son gobierno, hay ciertas áreas que dependen del Ministerio de la Cultura, como los sitios de memoria, como el Museo de los Derechos Humanos, que podrían no continuar. Me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, mira, antes, yo te hacía una cosa con lo anterior. Me acordé que en las bases dice que las decisiones de los consejeros no son vinculantes. Eso era lo que decía las bases de la... Y eso nosotros, de hecho, en un año que yo ya estaba frito, hicimos una cosa que se llama recurso de protección. O sea, salía de las bases, no son vinculantes, entonces dijimos, ya, esta cuestión es un chiste, y yo dejé de participar en ese concurso y ahora ya no está, ya no está. Pero yo sé que eso sigue siendo así. Entonces, ¿ya se revisó o no se revisó? No tengo idea, algo está pasando. Claro, pero no es... Sigue mal. Sigue la misma Ya, cuestión. eso también hay que revisarlo. Perfecto, pero esa Ya. misma molestia que tú señalas respecto a que discrecionalmente, por razones políticas, militantes, de punto de vista, se asignen fondos que no corresponden, a mí me llama la atención que tu partido también señalan que hay ciertos espacios que, insisto, están vinculados con el Ministerio de la Cultura y que tienen que ver con derechos universales, no que se inventaron en este país, como los sitios de memoria, como el Museo de los Derechos Humanos, que están corriendo riesgo. O parece que estuvieran corriendo riesgo si José Antonio Kast llega a La Moneda. Mira, yo no soy yo quien te puede dar la respuesta más fiel a tu pregunta, pero lo que sí yo pienso, que esto ya es a título personal, es que si la plata es de todos, ¿cierto? Los impuestos los pagamos todos. Entonces, que todo aquello que se financie con ese dinero nos representa a todos. Eso es el principio. Si hay algo que, habiendo puesto plata, te ofende o te molesta, para cualquier lado, da lo mismo, me parece que es revisable. Eso es lo que te puedo decir. Es revisable aquello que está bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No estoy tan específicamente, estoy hablando de otros, o sea, en general, todo el abanico de programas que tú puedas decir este funciona, este no funciona, qué sé yo. Pero exactamente, si tú me preguntas por el Museo Memoria de los Derechos Humanos, de la memoria, eso no soy yo, o sea, no te podría decir ahora cuál es el planteamiento exacto de José Antonio, ¿ya? Eso te puedo contestar. Perfecto, muchas gracias. Me está yendo el tiempo, pero y una pregunta súper buena sobre inteligencia artificial. No sé si quieres meterte ahí, porque ya que lo nombraste, Emilio, porque cómo, o sea, es importante tenerlo en cuenta hoy día, ¿no? Pero al mismo tiempo, a nivel mundial nos estamos haciendo las preguntas respecto a cómo se va a relacionar la creación, los derechos de autor y el uso de inteligencia artificial. No sé si ya han conversado al respecto y tienen ahí alguna mirada tentativa, por lo menos. A ver, yo no soy para nada experto en inteligencia artificial, yo creo que hay muy poco experto en inteligencia artificial. ¿Ya? De hecho, la Universidad Católica, donde yo trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Acaba de crear una vicerrectoría de inteligencia artificial, de hecho, tratando de enfocarse en esos temas. Pero el tema de inteligencia artificial está planteado en términos más nominales, o sea, más generales, digamos, porque es un asunto que sí está actuando y sí recurre a propiedad intelectual con conglomerados internacionales que toman conocimiento específico de los lugares y que no pagan los derechos de eso, igual que pasa con plataformas a veces que son muy hegemónicas, no quiero dar los nombres de las plataformas, pero que todas las conocemos respecto a la música y tal. Para no hablar de la composición de música con inteligencia artificial tomando cosas de otros lados o composiciones, pero ese es un tema, y lo voy a plantear en términos más generales, de cómo tú construyes política pública hoy con las herramientas que están pasando hoy día, como la de la IA o la de las plataformas de streaming o no sé qué. ¿Te fijáis? Con leyes que son del año 69 o de 1969, o sea, tenemos un desacople y ese es el punto completo entre las leyes de fomento y de propiedad intelectual y también de donaciones, digamos, para el fomento de la industria creativa que preguntáis antes, respecto a la realidad o al dinamismo de la realidad. Ese desacople tiene que ser abordado. Yo estoy tomando el tema de IA de conversaciones específicas con SCD que lo ven como un problema y una amenaza muy fuerte a la creación, ¿te fijáis? Y es una preocupación que
queremos poner arriba de la mesa justamente para poder abordarla. Pero como tú dices, yo creo que están todos los países hoy día tratando de regular esta misma cuestión y mirar qué pasa. Igual que con los streaming internacionales y tal, están todos un poco en la misma. Bueno, lo bueno está que lo estamos mirando. Ahora, para cerrar, quisiera preguntarles a los dos algo que fue una promesa importante de este gobierno y que probablemente va a quedar en deuda, que tiene que ver con el Estatuto de los Trabajadores de la Cultura y las Artes. Porque ambos presentaron propuestas que tienen que ver con llegar a más audiencias, que la cultura sea parte del cotidiano de las personas, que nos ayude a todos a encontrarnos, a desarrollar un buen vivir. Pero para eso tiene que haber artistas y gestoras que hagan ese trabajo, ¿no? Y hoy día parte importante de ese 2,2% del Producto Interno Bruto se sostiene en trabajos que son voluntarios o que están muy mal pagados en términos de mercado, que se sostienen muy irregularmente en términos de condiciones laborales. Entonces, preguntarles para cerrar, ¿cuál es la mirada de sus comandos y idealmente también de sus candidatos respecto a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Quieres partir, Víctor? Bueno, yo quiero partir diciendo que claramente o sea, la realidad por lo menos el medio en el cual yo me muevo es bastante precaria, ¿ya? Y cada vez más, digamos. O sea, todos estos años han sido re complicados, digamos. Se nota que hay un bajón, hay mucho menos dinamismo, hay mucho menos trabajo, ¿ya? En paralelo, yo sé que existe la ley audiovisual, digamos, que es lo que permite que los contratos para la gente que trabaja en nuestro rubro sean de acuerdo a la forma de trabajar que tenemos. Pero más que eso no te puedo decir, digamos. Lo que te puedo decir es que ojalá que haya un cambio y que ojalá ese cambio signifique que haya más dinamismo económico para que gracias a ese dinamismo económico el mercado audiovisual pueda mejorar. Todo lo demás... No, yo estoy más de acuerdo con la flexibilidad laboral. ¿Ah? O sea, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero para repartir, para pagar, lo que más nos conviene hacer es ser flexibles, digamos. De lo contrario, lo que hacemos es rigidizar lo precario que está. Entonces es peor todavía. Claro, pero atendemos en este momento, Víctor, a un momento internacional bien inquietante, ¿no? Porque hay muchos gobiernos de derecha y tenemos aquí uno al lado no sé dónde está Argentina, pero pongamos que está para allá, gracias, que bajó radicalmente los financiamientos para una industria como la que tenían armada desde inicios del siglo XX, ¿no? La industria cinematográfica argentina. Y eso también nos repercute en términos de coproducciones y posibilidades de trabajo, etcétera. Entonces, si eso está pasando ahí, también está pasando en Estados Unidos, sin duda afecta. Entonces, ¿cómo en un gobierno de derecha se puede conversar con esos otros gobiernos que están yendo en la línea contraria de crear trabajos para los creadores y creadoras? No, pero ese ejemplo no califica en este caso porque ya lo conversamos, digamos. Nosotros no pretendemos hacer ningún recorte al presupuesto, ni nada de lo que ya está establecido. Lo que sí pretendemos hacer nosotros es buscar la manera de dinamizar la economía. No como lo están haciendo los argentinos, porque eso no es comparable, digamos. Nuestra realidad no es comparable a la argentina. Nosotros estamos en un pie mucho mejor que los argentinos. No hemos llegado al nivel de inflación en el cual se ven enfrentados ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es corregir el rumbo, ojalá que ocurra una alternancia en el poder, que entre aire fresco y buscar la forma de ser un mejor país, ¿no? Y si somos un mejor país que se internacionaliza, que es más flexible, y no dejamos de lado
que es lo que es mi objetivo, no dejamos de lado el desarrollo de los artistas, el desarrollo de la cultura, lo profesionalizamos, buscamos las formas de asignar los recursos de manera equilibrada, de manera plural, de que sean los mejores proyectos los que son financiados. Yo creo que deberíamos ir por el camino correcto y ese es el discurso. Muchas gracias. Emilio, para cerrar. A ver, cerrar y también tomar el punto que tú consultas, digamos. Quizás primero un orden más general, el tema como de la derecha y la cultura. ¿Te fijas? Que o desde la posición en la que yo vengo a representar hoy día como la centro derecha y la cultura, si tú quieres decir. A ver, la centro derecha y la cultura ha sido gobierno 2 veces en los últimos 12 años, digamos. ¿Te fijas? Ingresó un proyecto de ley para crear el Ministerio de Cultura que luego se creó. Hemos trabajado muchísimo el tema del patrimonio y todos los temas que hemos visto. Se aumentó el presupuesto, se implementó la política, digamos, del ministerio. O sea, lo digo en términos como de credenciales de gestión, de seriedad, de compromiso. Eso está como arriba de la mesa. ¿Te fijas? Lo digo porque muchas veces, no digo que tú lo estés haciendo, para nada, pero está esa idea como, no, es que en realidad la derecha o el ideario de la derecha, el centro derecha, constituye de suyo una amenaza para el mundo de la cultura y de todo lo que se representa. Yo creo que eso es una caricatura completamente insostenible, ¿te fijáis? Creo que eso no es cierto. Hay idearios hoy día quizás más ligados a la centro derecha, y yo no quiero hablar por las derechas ni por ninguno de los extremos, digamos, pero la idea de que tú tienes un rol del Estado que tiene que venir a distribuir riqueza, a equilibrar ciertas desigualdades de base, pero también a dar tiro para que la libertad individual, la creatividad se puedan desarrollar. O sea, ese equilibrio, te fijas, como en una democracia representativa, sana, digamos, es una cuestión que yo diría que desde la antigua concertación y la derecha liberal, hoy día está todo eso más o menos de acuerdo. O sea, yo diría, y no entraría a discutir si esas son las bases o no de lo que estamos hablando, creo que no. Para nada. Desde luego que hay énfasis, y ahí está muy bien la pregunta tuya, lo énfasis. Yendo al tema específico de la pregunta, del Estatuto del Trabajador Cultural. A ver, los trabajadores culturales de partida son muy, muy diversos. O sea, van desde los cultores hasta los cineastas, hasta los funcionarios que trabajan en un ministerio. O sea, son muy, muy diversos. Algunos con pago de cotizaciones, con sueldo base y tal, no sé qué, y otros que no, porque funcionan con esquemas que son distintos, son otros esquemas. La pandemia nos demostró que muchas de esas industrias de las cuales nosotros estábamos, o artistas, creadores, de los que estábamos ultra orgullosos, terminaron pasando lo pésimo porque de un día para otro se desarmó todo el escenario. Entonces la pregunta por el Estatuto del Trabajador Cultural es válida, o sea, es necesaria. Uno la puede extrapolar, a nosotros nos tocó mucho verlo con el mundo de los artesanos, de los oficios tradicionales, por ejemplo. O sea, antes citábamos Quinchamalí, hay muchos otros, digamos, pero las señoras de Quinchamalí pueden estar inscritas en UNESCO, pero no tienen pago de salud, o sea, te fijas, siguen trabajando a los 90 años y con las manos dañadas por el frío. Entonces hay una cuestión como estructural de la salvaguardia que no está completamente calibrada con ciertos tipos de prácticas. Nosotros, obviamente lo mencioné en este catastro de artistas, pero nos interesa mucho abordar esa materia. No hay una propuesta concreta para eso hoy día, o sea, para no estar como engrupiendo en esa cuestión, pero sí hay una preocupación con cómo los trabajadores de la cultura pueden ejercer y aportar al país con seguridad y no con esa precariedad. Si es que hay propuestas, yo sé que la UNA tiene propuestas en este derrotero, en este sentido, felices de conocerlas, ver cómo se pueden incorporar, de todas maneras. Quisiera hacer un último comentario, si es posible, digamos, solo para cerrar, porque sé que estamos en eso. Y porque me quedé con la cuestión pasada antes, con el tema de la identidad que tú preguntaste, identidad y tal. A ver, es bien compleja la discusión de la identidad, lleva como a la arena política de campañas, digamos, ¿te fijáis? Como la identidad de lo chileno tradicional, que obviamente tiene una presencia en nuestra formación de país, obviamente, en el imaginario, en la construcción del imaginario y también en la cultura de ciertas áreas, digamos. Pero esa identidad no es unívoca, está lleno de otras identidades el país, ¿cierto? Identidades que no son solo los pueblos originarios, que lo son, o sea, los Rapa Nui, los Coya, no sé, los Mapuche, los Huilliche, qué sé yo. También identidades territoriales, funcionales y tal, identidades regionales muy distintas. Chiloé, pucha, que es distinto a Calama, y culturalmente, digamos. Entonces el país tiene esa, o Lota, digamos,
hay identidades que enriquecen al país y que son más allá que la identidad del campo chileno tradicional. ¿Ya? Incluso la zona central tiene muchas identidades. Tú eres del mundo de la Violeta Parra, uno puede entender todo su quehacer en relación al guaso tradicional tipo quinchero, y también eso generó en su momento una tensión muy fuerte. O sea, la cultura no tiene una identidad unívoca, pero a la vez, y es el gran desafío político, digamos, la identidad, o la identidad país, o como lo quiera poner, no se manifiesta por la suma de identidades individuales, o sea, el bien común o la identidad del país, no es la pura suma de identidades. Yo creo que una de las enseñanzas del proceso constitucional, de lado y lado, de los dos procesos fallidos, tuvo que ver con esa especie de idea equívoca, como que lo que iba a construir un país era como sumar todas las individualidades posibles, como si la suma de todas esas individualidades era lo que construía como un total. Yo creo que estamos en una discusión sociológica, histórica, importante respecto al debate de la identidad. Y me parece que el camino que se ha estado planteando en términos un poquito extremos, de nuevo, entre una especie de integrismo tradicional del campo chileno y una especie de diversidad de sumatorias de identidades postergadas, digamos, no sé si es el camino. Te fijáis, como tratar de tensionar esos dos focos solamente. Bueno, quizás la escucha es lo que nos ayude en lo que viene, y ha sido un placer sin duda poder escucharlos a ambos. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Emilio, por venir hasta Valdivia para conversar con nosotros. Muchísimas gracias a la Unión Nacional de Artistas, al Observatorio de Políticas Culturales y por supuesto al Festival Internacional de Cine de Valdivia por crear este espacio para la conversación, que es algo urgente hoy día. Muchas gracias y sigamos viendo películas.